La Iglesia ICEL La Paz, en el marco de la primera convención virtual de ICEL Bolivia, se complace en presentar la plenaria Relación entre el Antiguo y Nuevo Testamento, junto al pastor José Joaquín Barrao Rivero, pastor de la Iglesia Presbiteriana Dios es Amor de Alto Obrajes, docente en el Seminario Bíblico Evangélico y profesor del Centro de Capacitación Pastoral y Misionera, escritor de documentos y libros para el estudio de la Palabra de Dios. De nuevo, un saludo ya para todos ustedes. Bueno, ¿qué relación tiene el Antiguo con el Nuevo Testamento? Hay que decir que vivimos en una época en la que la lectura no es algo tan atractivo, ¿no? Cada vez la gente lee menos. Y no solamente en cantidad, sino en calidad también. No es buen negocio para los que venden libros, ¿no? Paradójicamente, en las librerías evangélicas podemos encontrar ahora una cantidad enorme de Biblias hermosas, con tapas de colores, con dibujos, diseños atractivos, a tamaños diferentes, de letra pequeñita, más grande, de letra súper gigante. Es una variedad, una riqueza que hace 30 años ni se pensaba que podría ser así, tan lindo. Con todo, la gente no lee. Bueno, los cristianos creo que leen un poquito más, pero hay muchos cristianos que si ustedes les preguntan si ya leyeron toda la Biblia, van a tener que menear la cabeza, agacharse con vergüenza y decir que no han leído toda la Biblia. No es que no han leído nunca, han leído alguna vez una parte o algo así, pero no conocen su Biblia. Ese es un desastre, ¿no? Es muy triste. Pero especialmente no conocen el Antiguo Testamento. Y tienen algunos conceptos muy negativos respecto al Antiguo Testamento. Lo ven como obsoleto, sobre todo porque han escuchado algunas versiones o alguna enseñanza y la han malinterpretado. Me estoy refiriendo sobre todo a Hebreos, ¿no? En Hebreos habla del viejo pacto que ya ha quedado obsoleto. Y es verdad, el viejo pacto ha entrado en obsolescencia. Pero no significa que el Antiguo Testamento ya no sirva. El Antiguo Testamento era la Biblia de Jesús. Ya, el Señor Jesús siempre tuvo palabras respetuosas y elogiosas por el Antiguo Testamento. Es más, el Señor Jesús dijo que no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Eso está en Mateo capítulo 5, versículos 17 para adelante, ¿no? Ese tenor está ahí. El Señor Jesús nunca desestimó al Antiguo Testamento, porque obviamente es la palabra de Dios. Ahora, junto con esta deficiencia de la poca lectura de la palabra, y especialmente del Antiguo Testamento, hay otras malas interpretaciones y confusiones al respecto, ¿no? Necesitamos entonces, para tener un concepto adecuado, reconocer que hay diferencias. ¿Cuáles son las diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento?
Para comenzar, lo obvio, lo fácil. Ustedes saben que el Antiguo Testamento más o menos corresponde al 75% de toda la Biblia. Significa que el Nuevo Testamento solamente tendría una extensión del 25% de toda la Biblia. Ya si una persona no conoce el Antiguo Testamento, se está perdiendo 3/4 partes de su Biblia. En el Antiguo Testamento se desarrolla el Viejo Pacto. En el Nuevo Testamento, por tanto, se expresa o se explica el Nuevo Pacto. La segunda gran diferencia es que en el Antiguo Testamento ellos no tenían toda la revelación. En el Nuevo Testamento ya hemos recibido toda esa nueva revelación. El apóstol Pedro dice que aún los escritores, los profetas del Antiguo Testamento anhelaban conocer y diligentemente indagaron las cosas que están dadas para nosotros en el Nuevo Testamento. Así que, claro, nos tenían envidia. Esas cosas aún los ángeles quisieran conocer, ¿no? Pero, claro, son un privilegio para nosotros. Esas cosas desconocidas en el Antiguo Testamento y reveladas para nosotros, el apóstol Pablo en Efesios dice que eran misterio. Misterio quiere decir oculto. En el Antiguo Testamento habían cosas ocultas. El evangelio para todos, es decir, de carácter universal, era algo que para ellos estaba oculto. Por tanto, podemos afirmar que la revelación para el Antiguo Testamento no era completa. ¿Era suficiente? Sí, era, pero no era completa. En tercer lugar, los momentos históricos eran diferentes, así como los esquemas políticos, ¿ya? Habían momentos muy diferentes unos de otros y con nosotros también. Por ejemplo, al pueblo de Israel se le llama la asamblea. Asamblea en el Antiguo Testamento es el equivalente a la iglesia. Iglesia quiere decir asamblea, ¿no? Eclesia, que es palabra que se usa en el Nuevo Testamento, pero es solamente la traducción. En cuarto lugar, las esperanzas apuntan a algo diferente. En el Antiguo Testamento, la doctrina de la resurrección no estaba explicitada. Estaba implícita, pero no estaba expresada explícitamente. Ellos tenían la esperanza en esta tierra. Nosotros tenemos nuestra esperanza en los cielos. Así que hay una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo respecto a la esperanza. Quizás el punto más sobresaliente de la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento sea el concepto de la paternidad de Dios. Aunque la idea no es contraria o extraña absolutamente en el Antiguo Testamento, pero a Dios no se le llama Padre, a no ser alguna excepción o alguna inferencia en el Antiguo Testamento. En cambio, Padre es la palabra preferida por el Señor Jesús para referirse a Dios en los evangelios.
y nos enseña a nosotros a hablar con Dios, denominándolo Padre. De ahí nace el Padre Nuestro, ¿no? Que todos nosotros conocemos en Mateo capítulo 6 y el pasaje paralelo en Lucas. Muy bien, esas son las diferencias que yo puedo notar y seguramente alguien podría agregar alguna otra. Pero ahora, nos interesan mucho las coincidencias y después vamos a ver la conclusión que es tan importante. Entonces, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento tienen la autoridad propia de ser la palabra de Dios. Es decir, cuando leemos cualquier parte de la Biblia, tenemos que reconocer, estamos frente a la palabra de Dios. Eso es bastante fácil cuando encontramos algunos pasajes, como por ejemplo, Éxodo 20. ¿No? Ahí tenemos los 10 mandamientos. Claro que se nota la autoridad, ¿no? Eso no se necesita bombos y platillos para captar. Ahí hay la autoridad propia de Dios, ¿no? Desde el capítulo 19, en realidad, donde Dios habla de forma autoritativa. Pero exactamente ocurre eso con el Nuevo Testamento, porque Dios está hablando y no da la posibilidad de que alguien vaya y negocie, ¿no? Y le diga, Señor, nosotros quisiéramos aportar con tal sugerencia. Eso es imposible, ¿ya? Hay algo propio en la escritura desde Génesis a Apocalipsis, por tanto, igual en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que implican la autoridad de Dios. Luego tenemos la teología propia. Ahora, tengo que hacer una explicación. La teología sistemática tiene alrededor de 10 o 12 capítulos, grandes capítulos, ¿no? Tenemos la teología propia o la introducción a la teología primero, la teología propia, la cristología, la neumatología, la eclesiología, la amarteología, etcétera. Todos esos estudios, ¿no? En el seminario se lleva eso en un semestre, cada una de esas materias. Pero en su conjunto conforman la teología sistemática, así se llama. Toda la teología que se estudia, ¿no? Es la teología sistemática. Aparte de eso hay la teología aplicada y las teologías contemporáneas y otras que no viene al caso. Pero la teología propia tiene que ver con la teología acerca de Dios mismo. Y eso significa, por ejemplo, estudiar temas como la Santa Trinidad, los nombres de Dios, los atributos de Dios, todo eso corresponde a la teología propia. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento tienen la teología propia que es monoteísta. Mono significa uno y teísmo es la creencia en un Dios. Significa, nosotros creemos en un Dios. Ahora, muchos otros dicen, yo también creo en Dios, solo que no es uno solo. Creo en Dios y creo en la Pachamama. O creo en Dios y creo en el Equeco. O creo en Dios y creo en la Virgencita María o cualquier cosa así. ¿Ya? Bueno, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña
el monoteísmo. Solo creemos en Dios y en un Dios. Eso es propio tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Ese Dios que el Antiguo Testamento le llama Jehová y que en el Nuevo Testamento se revela como Jesús, es el mismo Dios, es el Dios creador. Tercero, la presencia de Dios es real y no solo teórica. En el Antiguo Testamento muchas veces leemos, y dijo Dios. Entonces, no es un Dios ideal como el Dios de los musulmanes, ¿no? Los musulmanes, los maometanos, creen en un Dios trascendente, ¿ya? Fuera de nuestra realidad, significa eso. Nosotros creemos que Dios es trascendente, porque no se lo puede confundir con la creación. Dios es el creador, pero no es parte de la creación. Sin embargo, ese Dios trascendente ha venido y nos ha visitado, se ha hecho uno de nosotros. Esa es la maravilla de la encarnación, ¿no? Jesucristo es el Dios eterno que se ha hecho hombre, ¿no? Entonces, Dios es real y su presencia se evidencia a través del texto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cuarto, la coincidencia teológica es perfecta. Ese es en el monoteísmo, ¿no? En el contacto de la creación con el Hijo. O sea, hay un solo Dios, eso lo afirma al comienzo de la Biblia, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego, cada vez que menciona a Dios, es ese Dios, es el Dios creador, no hay otro, ¿ya? Entonces, hay una gran diferencia con las enseñanzas de todos los demás, ¿no? Que confunden los dioses o que los complican en el verdadero sentido de la palabra, ¿no? Es algo complicado. No, Dios es uno y es único. Y la creación entra en contacto con Dios o Dios con la creación en el Hijo. Y junto con eso, podemos observar que la vida es generada por el Espíritu Santo. Entonces, en el versículo 1 de Génesis dice, en el principio creó Dios, Elohim es la palabra, ¿no? En hebreo. Creó Elohim los cielos y la tierra. Y en el versículo 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, sobre las aguas, sobre la tierra que Dios había creado. Y claro, algunos seguramente han escuchado que significa, o más bien, la traducción literal sería empollaba. O sea, el Espíritu Santo empollaba, estaba generando la vida. Toda la vida que existe es la vida que Dios ha creado por el Espíritu. Y en el Nuevo Testamento también el Espíritu Santo es el que genera la vida en la iglesia. La iglesia nace cuando el Espíritu Santo desciende sobre ese grupo de discípulos de Jesús que estaban reunidos, orando y esperando la bendición
anunciada por el mismo Señor. Muy bien. Junto con eso, encontramos que esa coincidencia teológica se da en el sentido o en el concepto del ser humano. Ahora, ustedes posiblemente digan, pero ¿cómo es ese sentido? Todos, creyentes o no creyentes, saben a lo que nos referimos cuando hablamos de un hombre. Pero ¿saben qué? Por siglos y milenios, el mismo hombre ha estado confundido respecto a la definición de ser humano. ¿Qué es un humano? Y la gente no sabe diferenciar. Yo recuerdo cuando estaba en colegio, hace muchos años, por supuesto, escuché la definición del profesor de ciencias o algo así. El hombre es un animal racional. Sí, pero ¿es esa la definición bíblica de hombre? Esa es en realidad una definición evolucionista, ¿no? Que considera el Homo sapiens. Pero el Homo sapiens es un eslabón, según ellos, de seres inferiores que han ido superándose, se ha llegado al Homo sapiens. Entonces lo lógico es que a continuación va a venir un hombre o un ser superior al hombre actual, al hombre moderno, le llaman a ellos, con más inteligencia, con más capacidades, con otros distintivos, y a eso algunos le han llamado el hombre superior. Ya, pero entonces, ¿ese hombre superior es humano? Bueno, nosotros sabemos que no hay la tal evolución, ¿ya? Desde el principio, el ser humano es la creación de Dios y Adán no tenía nada menos que nosotros. Y no va a haber otro ser creado que sea mejor. Por supuesto, el Señor Jesús, que es perfecto, ¿no? Pero todos los demás solamente somos seres humanos. Y entonces podemos ver que entre nuestras características está que nacemos, crecemos y después de reproducirnos y otras cosas, morimos, ¿ya? Y ese es el destino del hombre, ¿no? Tiene que morir. Después de la muerte, los incrédulos van a castigo eterno, los creyentes en Jesucristo tienen salvación eterna y el destino asegurado con el Señor, ¿ya? Pero las características terrenas del hombre son claras, aunque su condición sea diversa. Por ejemplo, en los días de tanto el Antiguo, pero especialmente en los días del Nuevo Testamento, habían hombres libres y esclavos. El valor de un esclavo estaba totalmente ligado a su productividad. Si un amo decía, este esclavo ya no puede trabajar, para mí es solamente un gasto, entonces lo mando matar, ¿no? Que lo maten, ya, porque no me sirve. Y legalmente no había culpa. Nadie le iba a tomar cuentas a un hombre que hiciera matar a su esclavo si él podía decir, bueno, pero ya no servía para nada, así que ahora no. Ahora se entiende lo de los derechos humanos y que el hombre no importa si no puede trabajar, no, pero tiene un valor, es el valor humano.
Pues ese valor está reconocido desde la primera página de la Biblia y transcurre a través de toda la escritura, ¿no? Y hay un reconocimiento del valor del hombre. Ese valor ha sido dado por Dios. ¿Por qué? Cuando Dios ha creado al ser humano, le ha dado esa categoría, le ha dado su imagen y ha sido hecho a su semejanza. Por tanto, el hombre es muy valioso. ¿Ya? Somos tan valiosos para los ojos de Dios que Él ha querido redimirnos y ha enviado a su Hijo Jesús con el propósito de salvarnos y para eso ha dado su vida por nosotros. Así que ese concepto nítido y definido de ser humano está en toda la escritura. ¿No? Es muy importante. Eso no lo tenían los cananeos, no lo tenían los egipcios, no lo tenían ni los romanos. ¿Ya? Ustedes saben que el derecho romano era lo más avanzado en su época, pero ni siquiera ellos tenían esa claridad respecto al concepto del hombre. Pero también, a través de toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, tenemos el dato de la universalidad del pecado y de sus consecuencias nefastas. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento por igual nos muestran la realidad de que somos pecadores. Hay gente en nuestros días, y aún yo he escuchado a creyentes que dicen que los niños, los bebés cuando nacen son inocentes. La sociedad los malea. La sociedad es la culpable de guiar a los niños por mal camino, ¿no? A través del mal ejemplo y la mala enseñanza, etc. No es así. Yo soy padre de 5 hijas y de 11 nietos. Y he visto desde los primeros días de existencia y les puedo asegurar que cada niño ya nace con su equipaje de pecado, con una capacidad de pecar, no necesita que le enseñen. En algunas cosas eso se puede ver muy claramente. Por ejemplo, no hay necesidad de enseñarle a mentir al niño. Miente porque haya la posibilidad de faltar a la verdad y salirse con la suya momentáneamente. Lo que sí hay que enseñarle es a decir la verdad. ¿Por qué? Porque todos nosotros participamos de la naturaleza pecaminosa de Adán. ¿Ya? Esa es parte de la herencia que hemos recibido. Y nos damos cuenta que las cosas que nos van mal es por causa de nuestro pecado. Otro punto. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos hablan de la salvación. Y nos dicen que la salvación es por gracia. Y que esa gracia no invalida la ley. Ahora, esto es muy importante porque muchos que pretenden ser cristianos no pueden captar eso. Es muy triste escuchar a predicadores evangélicos que yo creo que son cristianos, pero tan equivocados que enseñan que en el Antiguo Testamento la salvación era por el cumplimiento de la ley. En el Nuevo Testamento es por la fe en Jesucristo. Ese es un error enorme.
La salvación siempre ha sido por la gracia de Dios, no por el cumplimiento de la ley, porque la ley, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento, el hombre puede cumplir la ley. No puede. Entonces, la salvación por ley es imposible. Teóricamente, sí, por supuesto. Teóricamente, si una persona cumpliera la ley, tendría salvación, claro. Es decir, Dios no va a condenar al que cumplió con todo, pero tal como Santiago capítulo 2, versículo 10 dice, que está establecido que si un hombre cumple toda la ley, pero falla en un punto, se hace culpable de todo. Entonces, lo que necesitamos reconocer es que nadie ha cumplido perfectamente la ley. Por tanto, la salvación es por gracia. El ejemplo de la salvación por gracia que da el Nuevo Testamento es Abraham, ya que Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Entonces, la fe de Abraham lo habilitó para recibir la gracia de Dios que le fue otorgada porque Dios es bueno, ¿ya? Y por la misma razón hay salvación para todo aquel que cree. Entonces, se equivocan los que hablan de un tipo de salvación en el Antiguo Testamento y otro tipo de salvación en el Nuevo Testamento. Lo mismo pasa con la necesidad de cumplir la ley. Algunos piensan que en el Nuevo Testamento ya no es necesario cumplir la ley. No, ese es un grave error porque el Señor Jesús, como ya cité antes, en Mateo capítulo 5, versículo 17, dice que, dice el Señor, no he venido para abrogar la ley, he venido para cumplirla. El cristiano tiene que cumplir la ley, pero no para ser salvo. El cristiano cumple la ley porque es salvo. La salvación no es por el cumplimiento de la ley, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. La salvación es por la fe en el que Dios, en el Dios que salva. En el Antiguo Testamento no sabían el cómo, ya no tenían toda la información, pero nosotros sí tenemos. El cómo es lo que ellos desconocían, pero el hecho sigue siendo el mismo. Dios salva por la gracia que Él tiene con los que ha elegido. Finalmente, la óptica moral de la realidad es tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Quiero explicar un poquito eso. A fines de 1800, antes de entrar en el siglo XX, ¿no? El siglo XX es 1900 y pico, ahí va avanzando. Un escritor que se llamaba Friedrich Nietzsche, defensor de la evolución darwiniana, dijo que Dios había muerto. Ya tiene un libro que se llama así. Y tiene otro libro que se llama Más allá del bien y el mal. En él plantea que ya la gente no puede estar circunscrita a esa forma de ver las cosas que llamó dicotómica, es decir, dos partes, lo blanco y lo negro, ¿no? Sino que había que ver en todas sus gamas y ver que algunas cosas que
unos pueden considerar malas, para otros serían buenas, y momentos en los que aquello que se decía que era malo podría ser bueno. Y entonces ya no importa el bien ni el mal, importa qué es conveniente. Y por eso los nazis cometieron las atrocidades que cometieron en la Segunda Guerra Mundial, porque estaban embebidos en la filosofía de Nietzsche, ¿no? Y la búsqueda del hombre superior y todo eso. Bueno, pero esto ya pasó de moda, los alemanes perdieron la Segunda Guerra Mundial, su filosofía fue un fracaso y parecía todo bien, hasta que el mundo dejó el modernismo, y no hay que defender el modernismo como que fuera lo correcto, pero y entró al posmodernismo. Y lo fundamental en el posmodernismo es la relatividad moral o la relatividad de las cosas, ¿ya? A nada es intrínsecamente bueno, nada es intrínsecamente malo, ¿ya? Depende de la situación. Eso es lo que plantean ellos. Pues uno no puede decir que es creyente, cristiano y que cree en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y seguir esa filosofía. No, si creemos en la Escritura, tenemos que reconocer que es bueno lo que Dios dice que es bueno, y es malo lo que Dios dice que es malo. Lo contrario de eso es la impiedad. Y el que actúa en ese punto de vista está cayendo en el pecado de iniquidad. Iniquidad significa el vivir sin ley, el vivir sin reconocimiento de ley. Y esa es la principal característica del hombre de pecado anunciado en 2 Tesalonicenses. El hombre de pecado es el hombre de iniquidad, ¿no? Y es llamado inicuo también. Significa, mi conducta no va a ser regida por ninguna ley, ni siquiera por la ley de Dios. Va a ser bueno lo que yo diga que es bueno, y malo lo que yo diga que es malo. Ya. Otra vez, la posición cristiana es basada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, donde se reconoce que hay un bien y hay un mal. Y la piedad consiste en decir que es bueno lo que Dios dice que es bueno, y es malo lo que Dios ha dicho que es malo. Ahora, esto muestra que el libro, la Biblia, tiene una unidad fundamental. Voy a repetir para los que estaban tomando notas, ¿no? En primer lugar, el monoteísmo. En segundo lugar, el contacto de Dios con su creación a través del Hijo. En tercer lugar, la generación de la vida por el Espíritu Santo. En cuarto lugar, el concepto de ser humano. El quinto, la universalidad del pecado. El sexto, la salvación por gracia. Y el séptimo, la óptica moral de la realidad. Ahora, todos ustedes saben que el Antiguo Testamento señala al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se ve el cumplimiento del Antiguo. Todo eso es posible por la persona del Señor Jesús. La señal del Antiguo Testamento apunta a Jesús. Y en el Nuevo Testamento se nos cuenta
de la vida y obra salvífica del Señor Jesús. Así que se complementan perfectamente, ¿no? La Biblia es un libro único y también especial, concreto, porque es inseparable. Si nosotros por alguna de esas cosas raras quisiéramos quedarnos solo con el Nuevo Testamento o con parte del Nuevo Testamento, como Marción, ese fue uno de los primeros herejes, ¿no? Él quiso hacer su canon con solamente unas partes del Nuevo Testamento, rechazando todo el Antiguo Testamento. Si estamos en la misma vía, entonces estamos mal. Necesitamos creer en toda la Biblia. En la Reforma Protestante, en 1517 para adelante, ¿no? Con Lutero y los otros reformadores, se apuntó las 5 solas. Una de esas solas es solo la Escritura. Sí, pero viene con su contraparte, es toda la Escritura. ¿Creemos solo en la Escritura? Sí, claro, como libro de Dios, como revelación de Dios, claro que sí, solo la Escritura. Pero tiene que ser toda la Escritura, porque los maestros herejes de los primeros siglos se apoyaban en algún versículo desatendiendo el resto de la Escritura, y de ahí salían sus herejías. Para poder ser ecuánimes, necesitamos conocer toda la Escritura. Y eso es lo que necesitamos sacar a flote y reivindicar y creer. Quiero parar aquí porque sé que seguramente van a haber algunas preguntas y quisiera tener el tiempo para responder. Muchas gracias, pastor, por esta charla tan interesante. Vamos a abrir el micrófono para ver si alguno de nuestros hermanos quiere hacer alguna pregunta. No se olviden también que pueden escribir sus preguntas en el chat para que se la hagamos al pastor. Entonces, sin más, dejaría abierto el micrófono para que los hermanos puedan hacer sus preguntas. Hermanos, si alguien tiene alguna pregunta. Entonces, tal vez, pastor, mientras alguien se anima a hacer alguna pregunta, usted pueda extender un poco más su charla para que esperemos a ver si alguno de nuestros hermanos... ahí tenemos una pregunta ya de nuestro hermano Daniel Fernández. Hermano Daniel, por favor, adelante con su pregunta. Sí, Pastor Barrao, disculpe. Durante la conferencia usted dijo que nosotros éramos especiales o importantes para Dios, por eso Él quiso salvarnos, Él mandó a su Hijo. Eso no sé si es correcto, si es el sentir en el que quiso decir, porque si fuese así, entonces nosotros tendríamos algún valor especial para Dios y no nos hubiese salvado por nosotros, sino a pesar de nosotros. No sé si es eso correcto. Ok, sí. Necesitamos recordar que los primeros creados fueron Adán y Eva, nuestros padres, y por si acaso tengo que decir que yo no creo que son símbolos simplemente o algo así, no es un cuento. Realmente creo que Dios creó a un hombre verdadero, al cual la Biblia llama Adán, y a una mujer verdadera, que la Biblia llama Eva. Estas personas eran perfectas y sin pecado. Nosotros somos con pecado, pero no sin valor. Nosotros tenemos el valor porque el valor en el ser humano proviene de tener o de portar la imagen de Dios, ¿no?
en el decreto de creación mismo, cuando el Señor decide crear a Adán y Eva, el Señor les da su imagen y los hace a su semejanza. Por tanto, de un valor mucho más grande que cualquier otro ser creado. Nosotros ya nacemos con pecado, somos seres pecaminosos, pero otra vez digo, no sin valor. ¿Por qué? En Génesis capítulo 9, a Dios le manda a Noé que cumpla algunas leyes, entre ellas de no quitarle la vida a un ser humano. Y la explicación para mandar eso dice, porque a imagen de Dios fue creado el hombre. Por eso hay que preservar la vida. En el capítulo 9, eso es después del diluvio. Ya significa que no hemos perdido la imagen de Dios. Nosotros somos creados a la imagen de Dios, a pesar de nuestro pecado. Y como la imagen de Dios es lo que nos da valor, entonces Dios que nos ha dado esa imagen reconoce ese valor. No es por nuestro valor intrínseco que Dios nos quiere salvar. Él nos salva porque nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Somos elegidos de Dios. Y esa es una maravilla, ¿no? Porque a los que antes conoció, a ellos también predestinó. Y a los que predestinó, a ellos también llamó. Y a los que llamó, a ellos también justificó. Y a los que justificó, a ellos también glorificó. Así que en la mente de Dios, nuestra salvación es perfecta y ya está hecha. Por su amor, ¿no? Por su gracia. Amén, Ok, pastor. gracias. Muchas gracias, hermano Daniel. Pastor, una pregunta. ¿Cuál es el mensaje principal del Antiguo y el Nuevo Testamento? Muy bien, qué buena pregunta. Yo diría que si podemos resumir todo lo que dice el Antiguo Testamento, es esta frase. Hay un Dios. Eso es del Antiguo Testamento. Hay un Dios. A esto es bastante parecido a lo que anuncia el Islam, ¿no? El Islam habla de Alá y no es, por si acaso, no es el mismo Dios con otro nombre, es otra cosa, ¿no? Lo que ellos creen. Pero en esto somos iguales, ¿no? Nosotros, igual que los maometanos, anunciamos hay un Dios. ¿Ya? Ese es el mensaje del Antiguo. Y en el Nuevo Testamento tenemos, por ejemplo, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, hay cosas interesantísimas. Fíjense cómo termina el Antiguo Testamento. ¿Pueden recordar? Con maldición. El Antiguo Testamento, Malaquías, ¿no? El último versículo, lo último que dice es el anuncio de maldición para el pecador o los pecadores o el pueblo de Dios que estaba en rebeldía contra Dios, ¿no? Maldición. El Nuevo Testamento comienza con la bendición de el cumplimiento de las promesas de Dios. Viene la genealogía del Señor Jesús. Y eso realmente hace que el Antiguo Testamento sin el Nuevo sea inconcluso. ¿Ya? El Antiguo Testamento llega hasta ese punto que si fuera una persona gritaría o anunciaría a gritos, necesito. ¿Sí? ¿Qué necesitas?
la estrella de la mañana. Así comienza el capítulo 4 de Malaquías, recuerdan, ¿no? Sí, necesito. Pues el Nuevo Testamento comienza con el anuncio del Génesis, o sea, de la genealogía de Jesucristo, ¿ya? Es decir, que el Nuevo Testamento responde a ese grito de auxilio del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento termina con el anuncio del Señor Jesús. He aquí que vengo pronto, o en breve. Y todos le respondemos, sí, ven, Señor Jesús. Así que esto muestra esa unidad perfecta en toda la escritura, ¿no? Una línea que corre desde Génesis hasta Apocalipsis. Muy bien, pastor. Muchas gracias por su respuesta. Queridos hermanos, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, el micrófono está abierto. Pastor, mientras tanto, aquí tengo otra pregunta. Usted ha hecho mención de que el Antiguo Testamento apunta a la figura de Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Podría darnos un ejemplo al respecto? Sí, tal vez uno de los mejores ejemplos es cuando en el libro de los Hechos, el diácono Felipe es llevado para interceptar a el eunuco que estaba viajando, ¿no? El Espíritu Santo lo lleva. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco dice, ¿cómo voy a entender si no tengo quien me explique? Es decir, alguien que me haga la hermenéutica. Ya hemos hablado antes de hermenéutica, ¿no? Saben que en realidad ese es el sentido de hermenéutica, es tomar el texto y explicarlo, ¿no? Explicarlo correctamente. Entonces, Felipe se sube al carro del eunuco y ve que el pasaje que estaba leyendo era Isaías 53. Y a partir de ese texto, Felipe le comenta de la vida y muerte del Señor Jesús, le muestra cómo en Jesús la profecía de Isaías 53 se cumple perfectamente. Y claro, de esa manera el eunuco es guiado a la fe en Jesucristo. Amén, pastor. Bueno, creo que no tenemos más preguntas sobre esta sesión, pastor. Le pediría que por favor nos guíe en una oración para terminar esta sesión. Perdón, alguien está con el micrófono abierto, por favor, si quiere hacer su pregunta. No vi su mano levantada. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Gracias por su palabra. Entendiendo que testamento viene del latín alianza, entonces, ¿cómo debemos llamar al Antiguo y al Nuevo? ¿Cómo debemos entender el Antiguo y el Nuevo Testamento? Ya, ok. Ahora, necesitamos entender que esto es más o menos como la teoría de conjuntos, ¿ya? Y tenemos en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento algo que es objetivo, que es el libro de 39 libros, ¿no? O sea, una pequeña biblioteca de 39 libros al que nosotros le llamamos el Antiguo Testamento. Ya, ok. Dentro de ese libro, que es algo objetivo, tenemos algo que es más de carácter subjetivo, que es la alianza que había entre Dios y el pueblo descendiente de Abraham. Especialmente a través de la figura de Moisés y de Aarón, ¿no? Porque en esa época es cuando Dios les da la ley y todo eso. Eso queda en obsolescencia. Ya las formas
para el pueblo de Israel a partir de Moisés hasta que llega el Señor Jesús. Eso lo dice la epístola a los hebreos textualmente, ¿no? Dice que eso ya quedó en obsolescencia, el ministerio sacerdotal de Aarón y sus descendientes. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ha sido superado. ¿Quién lo ha superado? El Señor Jesucristo. El ministerio del Señor Jesús, no realizado en este mundo, sino realizado ante el Padre Celestial, es superior. La palabra clave en el libro el libro o la epístola a los hebreos es mejor o superior, ¿no? Y va haciendo la comparación en varios sentidos, ¿no? El sumo sacerdote era falible en el Antiguo Testamento. Nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo, es infalible, es perfecto, ¿no? El sumo sacerdote de la antigüedad tenía que entrar cada año con la sangre de la víctima inocente en el lugar santísimo. El Señor Jesús ha hecho una vez y para siempre la ofrenda que es perfecta. Así que es superior. Por eso es que la alianza que Dios hizo con su pueblo en el Antiguo Testamento ha sido superada por el nuevo pacto en Jesucristo. Y nosotros tenemos que decir gloria a Dios porque somos beneficiarios de eso, ¿no? Estamos dentro de un contexto mejor, con más ventajas. La conclusión del escritor de la epístola a los hebreos es: entonces entremos confiadamente a la presencia de la gracia de Dios. Amén, pastor. No sé si alguno de mis hermanos quiere hacer otra pregunta. Bueno, pastor, nuevamente, entonces, la invitación para que nos pueda dirigir. Ahí tiene, hermana Elsa, ¿tiene alguna pregunta? Sí, pastor, buenas noches. Buenas noches. La pregunta es una duda que quisiera despejar, ¿no? ¿Por qué en el cristianismo no se ora el Padre Nuestro si está escrito en el Nuevo Testamento? Esa duda o sea, ¿es malo, pastor? Ya, ok, muy bien. Lo que el Señor Jesús dice junto con el Padre Nuestro en Mateo capítulo 6 es que no debiéramos hacer vanas repeticiones. Es decir, no debiéramos repetir así sin sentido. La simple repetición no tiene valor. El Padre Nuestro fue enseñado por el Señor Jesús como un modelo a seguir. Y si uno quiere alguna vez repetir el Padre Nuestro, no hay ningún daño en eso. Claro, podemos repetirlo. Yo conozco a algunos hermanos que comienzan su oración diciendo el Padre Nuestro y luego agregan muchas otras palabras, ¿no? De parte de ellos, pidiendo por lo que quieren o alabando al Señor. Pero el Padre Nuestro es un magnífico ejemplo de cómo debiera ser nuestra oración. Ahora, lo que Dios espera de nosotros es que oremos con nuestras palabras, porque Dios es un ser inteligente, es sabio, perfecto. No necesita que le repitamos cosas, ¿no? Como si fuera nuestra mascota o algo así. A mí me gustan mucho los perritos de la raza pastor alemán, ¿no? Me gustan. Una de las cosas que me gusta es que cuando uno le habla a su perrito, el perro mira a su amo como si entendiera, ¿no? Bueno,
Y algunas cosas entienden. Por ejemplo, un perrito oye y entiende la orden, ven, ¿no? Y entiende y viene. Sí, pero no podemos tratar a Dios así, ¿no ves? Con repeticiones. ¿Por qué el perrito entiende la repetición? Yo no sé, no he estudiado psicología de los perritos, pero sé es decir, he tenido perritos que me obedecían cuando les decía ven, pero Dios quiere que le hablemos en una forma comprensible. Los salmos, por ejemplo, varios de los salmos son oraciones en las que el escritor del salmo vuelca su corazón delante de Dios, ¿no? Habla con Dios de forma inteligente, con todas las riquezas que da el lenguaje. Así que si uno quiere usar el Padre Nuestro, está bien, pero tenemos la facultad de hablar con Dios con nuestras propias palabras. Muy bien, pastor. Muchas gracias por su respuesta. Entonces, ahora sí, vamos a cerrar la sesión, para lo cual sí le pediría que nos guíe en una oración. Sí, con mucho gusto. Oremos. Señor nuestro, gracias por no mirar nuestro pecado y más bien ver la justicia de Cristo que nos envuelve y nos protege y nos hace aceptables ante ti. Gracias, Señor, porque tú, que eres el mismo en el Antiguo Testamento, desde la creación, el Éxodo, todas las experiencias que han tenido ellos, eres todavía el Dios que está presente aquí y que nos está hablando a través de la Escritura por tu Espíritu. Gracias, Señor, por esta maravilla. Te alabamos, Señor, te agradecemos por tu palabra, en la cual tantas veces tú nos has hablado, nos has alentado, nos has consolado y nos edificas constantemente. Bendito sea tu nombre, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.